Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer lo que es Simulium spp y Culicoides spp. Comenzamos. En el caso de Psyllium, la clasificación se organiza de la siguiente manera: reino Animalia, filo Artrópoda. Como la mayoría de los insectos, Psyllium pertenece al filo de los artrópodos, que se caracterizan por tener un exoesqueleto, cuerpo segmentado y apéndices articulados. Clase Insecta, orden Diptera. Son moscas, por lo que pertenecen al orden Diptera, caracterizado por tener dos alas. Familia Simulidae, género Simulium. Especie: dentro de este género existen numerosas especies como Psyllium vittatum, Psyllium ocraceum o Psyllium daphnosum, entre otras. La morfología de Psyllium son moscas pequeñas con un tamaño de aproximadamente 1 a 5 milímetros de largo. La cabeza es pequeña y está dotada de ojos grandes. Tienen un apéndice bucal especializado con una probóscide adaptada para perforar la piel de los animales y succionar sangre. Las larvas son acuáticas con una forma cilíndrica y con una cabeza adaptada para agarrarse a superficies rocosas. La fase pupal de Psyllium se desarrolla en el capullo, que está adherido a una superficie sumergida. El ciclo biológico de Simulium spp. Comienza con los huevos, que son depositados por las hembras en las aguas corrientes, especialmente en zonas con corriente rápida. Estas aguas son esenciales porque las larvas de Simulium necesitan fluir para respirar oxígeno. Los huevos, de color oscuro, se agrupan y quedan adheridos a las superficies sumergidas, como rocas y plantas acuáticas. En la etapa larval, después de la eclosión, las larvas emergen. Son animales acuáticos que se alimentan de materia orgánica suspendida en el agua, como detritos y microorganismos. Para mantener el contacto con el flujo de agua, las larvas se adhieren a las superficies mediante una especie de estructura de anclaje, que les permite vivir en corrientes rápidas. Durante esta fase, las larvas pasan por varias mudas, creciendo poco a poco hasta convertirse en pupas. Este proceso puede durar entre unos pocos días y varias semanas, dependiendo de las condiciones del agua. En la etapa pupal, cuando las larvas alcanzan el estadio de pupa, se transforman en una forma más compacta, que aún depende de la corriente del agua. Durante este tiempo, las pupas no se alimentan y están más cerca de la superficie del agua. Es aquí donde las pupas se desarrollan hasta llegar a la etapa adulta, un proceso que también varía según las condiciones ambientales, como la temperatura y el flujo del agua. El adulto. Una vez que el proceso de metamorfosis ha concluido, el adulto emerge. La mosca adulta es pequeña y con cuerpo robusto y alas membranosas, que le permiten volar grandes distancias en busca de sangre. Cabe recordar que solo las hembras de Simulium se alimentan de sangre, ya que la requieren para obtener las proteínas necesarias para la maduración de sus huevos. Los machos, por otro lado, se alimentan de néctar y otros vegetales. A esto se le llama ciclo biológico o metábolo. En sí, no es un microorganismo, sino un insecto. Sin embargo, son vectores de varios patógenos como nemátodos, como Onchocerca volvulus, protozoarios, como la Leishmania spp, que causan la leishmaniasis, y bacterias como la Bartonella spp, responsables de la bartonelosis. En el tema de factores de virulencia, aunque Psyllium no es patógeno por sí mismo, su capacidad de transmitir enfermedades lo convierte en un insecto muy relevante, ya que por succión de sangre las hembras se alimentan, lo que les permite infectar a los animales con patógenos como Leishmania y Onchocerca. Las toxinas en la saliva de Psyllium contienen compuestos que impiden la coagulación sanguínea, lo que causa reacciones alérgicas en los animales. Patogenicidad y epidemiología. Las moscas negras del género Psyllium spp son insectos que, además de su impacto ecológico, tienen gran relevancia para la salud pública, especialmente en áreas tropicales y subtropicales. Si bien
Muchos de ellos son simplemente molestos por picaduras. Algunas especies tienen un rol importante como vectores de enfermedades graves. Dentro de las enfermedades más emblemáticas que transmite este vector está oncocercosis, que dependiendo de la especie que afecte, tendrá diferentes síntomas. En caballos puede causar dermatitis, pero uno de los efectos más graves es la ceguera debido a la afectación ocular. En el ganado, la oncocercosis puede causar daño a la piel, así como afectaciones más graves en los ojos y la circulación sanguínea. Sin embargo, en los bovinos, la ceguera rara vez es un síntoma principal. La distribución geográfica de Psyllium ssp se encuentra principalmente en zonas tropicales y subtropicales como África, América Central y algunas áreas de Asia, donde existen ríos y arroyos. Los factores climáticos como condiciones cálidas y húmedas favorecen la actividad de las moscas y el desarrollo de sus larvas. Las zonas endémicas rurales cercanas a cuerpos de agua son particularmente vulnerables, con alta incidencia de enfermedades transmitidas por Psyllium ssp. Para hablar de la prevención y su tratamiento debemos hacer un diagnóstico sobre las enfermedades transmitidas por el Psyllium, el cual se basa en la observación de lesiones cutáneas, ya que los animales infectados pueden presentar heridas o inflamación. Debido a las picaduras se realizarán exámenes parasitológicos donde se puedan buscar protozoos como leishmanía en muestras de sangre o tejido. La identificación del insecto si se encuentra en una población de Simulium cerca de los animales afectados. Esto puede ayudar en el diagnóstico y pruebas serológicas en casos de enfermedades como la leishmaniasis. Pueden detectar la presencia de anticuerpos. Pasando a la prevención y tratamiento, el tratamiento de las infecciones causadas por Simulium se basa principalmente en antiparasitarios para las enfermedades transmitidas como la leishmaniasis. Se utilizan medicamentos como el glucatemí o el alopurinol. El tratamiento sintomático se administra antihistamínicos y antiinflamatorios para reducir las reacciones alérgicas y la inflamación causada por las picaduras. El control ambiental ayuda a reducir la cantidad de moscas negras en el entorno acuático y tratar las larvas con productos específicos. La higiene dentro de producciones es importante. La prevención de las infecciones transmitidas por Simulium requiere un enfoque integral. El tratamiento de las áreas acuáticas donde viven las larvas con larvacidas ayudan a reducir su número. Uso de repelentes y mallas en la producción donde se encuentran los animales pueden disminuir las picaduras. Vacunas. Aunque no existen vacunas específicas contra Simulium, la vacunación para las enfermedades transmitidas como la leishmaniasis es clave para la prevención y el control de animales infectados en zonas endémicas para evitar la propagación de las enfermedades. Pasamos a nuestro siguiente vector, que es Culicoides spp. Tenemos que su taxonomía pertenece al reino Animalia, filo Arthropoda, clase Insecta, del orden Diptera, familia Ceratopogonidae, el género Culicoides. Su morfología son insectos pequeños, generalmente entre 1 y 4 milímetros de longitud, con cuerpo pequeño de color oscuro y tiene una forma compacta, antenas plumosas que son más largas en los machos que en las hembras, alas translúcidas con manchas oscuras o patrones visibles dependiendo de la especie. La boca está adaptada para picar y succionar sangre. Tiene una estructura en un aparato bucal que les permite perforar la piel de los animales o humanos para alimentarse de sangre. Sobre el ciclo biológico de Culicoides spp, comienza con los huevos que son depositados en ambientes acuáticos estancados, como charcos o estanques. A partir de ahí, los huevos eclosionan y se convierten en larvas, que pasan por varias fases de desarrollo acuático. Posteriormente, las larvas se transforman en pupas y de allí emergen los adultos, que una vez maduros buscan sangre para complementar su ciclo reproductivo. Los Culicoides spp son comunes en regiones tropicales y subtropicales, y su distribución depende en gran medida de la presencia de agua estancada para su reproducción. Las enfermedades que transmiten son más prevalentes en áreas con climas cálidos y húmedos, especialmente durante la temporada de lluvias. Las poblaciones de colicoides crecen rápidamente en estas condiciones, lo que facilita la propagación de enfermedades. Aunque los colicoides no causan enfermedades por sí mismos, son responsables de la transmisión de varias enfermedades,
como filariasis, una infección parasitaria que afecta a los vasos linfáticos; leishmaniasis, enfermedad causada por parásitos del género Leishmania, que pueden afectar la piel, los órganos internos o las mucosas. Aunque no son los principales vectores del virus, como del dengue o el Zika, su presencia puede estar asociada con la transmisión de estos en algunas áreas. El diagnóstico de las enfermedades transmitidas por culicoides se realiza generalmente a través de pruebas específicas para detectar los patógenos. Estos incluyen microscopía para identificar parásitos de la sangre, como las microfilarias en el caso de la filariasis; pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra virus como el dengue. En el caso de leishmaniasis se pueden tomar biopsias o frotis de lesiones para identificar los parásitos. Para prevenir las enfermedades transmitidas por culicoides, es esencial controlar las poblaciones de estos mosquitos, eliminar los criaderos de mosquitos como charcos y aguas estancadas, uso de insecticidas y fumigación en áreas endémicas, protección personal con repelentes de insectos, uso de mosquiteros y ropa protectora, implementar programas de vigilancia y monitoreo en áreas de alto riesgo para prevenir brotes. El tratamiento de las enfermedades depende del patógeno involucrado. Filariasis, por ejemplo, se trata con antiparasitarios como albendazol e ivermectina. Leishmaniasis, los tratamientos incluyen medicamentos como antimoniato de meglumina y miltefosina. En el caso de enfermedades virales como el dengue, no existen tratamientos antivirales específicos, pero el manejo de los síntomas es fundamental, especialmente para evitar la deshidratación. Muchas gracias. Con esto concluimos nuestro tema. Tengan excelente día.